queridos hermanos y amigos, es una alegría poder compartir juntos otra vez un tiempo en la palabra de Dios. Y esta semana estamos empezando una preparación para lo que vamos a hacer desde el principio de abril. Hoy estoy contento de poder compartir con ustedes después de haber estado de vacaciones, y muchos preguntan, bueno, ¿cómo fueron tus vacaciones y cómo fue la cosa estando fuera del país y poder haber visto a la familia? Y entonces, mientras estaba de vacaciones, estaba preparando un momento para poder contarles eh, la alegría, el gozo, pero al mismo tiempo el choque, ¿no es cierto? Que es estar en otro país, ver otra cultura, escuchar diferentes realidades. Y en esos momentos fue cuando estaba queriendo descifrar la mejor manera de ponerlo en palabras. ah, Cómo expresar que otras personas viven diferentes realidades que te chocan, de diferentes realidades económicas, diferentes realidades sociales, diferentes realidades familiares. Y durante ese tiempo, el tiempo pasado con la familia, con amigos y escuchar las historias, también fue un tiempo de choque, ¿no es cierto? Un tiempo de escuchar y poder también escuchar a este Señor interpelándome a mí, y con respecto a mis prioridades, con respecto a eh, cómo uso mi tiempo, los recursos que el Señor nos da, las cosas que son importantes, que no son importantes. Y me estaba pensando en todo eso y de la forma de poder compartirlo. Bueno, de repente empezó una guerra en Ucrania, y de repente lo que quería explicarles es esa realidad, o el choque acerca de lo que significa escuchar otra realidad. Se hizo fácil porque no es complicado explicar que la realidad que pasa en otro lugar, cómo te puede afectar. Hoy en día vamos a la estación de servicio para poder cargar gas y vemos que los precios aumentaron. Vamos al supermercado y vemos que algo que pasó en otro lugar, o por cosas que están afuera de nuestra burbuja del tiempo, ¿no es cierto? Y de espacio, nos afecta casi de forma directa. Y escuchamos testimonios de historias de otros y del dolor de las cosas que la gente no pidió, y de repente están envueltos en una cuestión dificilísima que tiene que enfrentar el día a día, y nos hace recordar que nuestra vida, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, que nuestra vida a veces parece estar contenida en un cierto espacio que podemos controlar, pero este no es un mensaje para ponernos mal o darnos esta ansiedad, pero es un mensaje para que podamos responder también al llamado de Dios. Yo creo que en estos tiempos Dios nos está llamando a que abramos los ojos, que escuchemos su voz y lo sigamos a Él. A veces nuestras prioridades están totalmente enfocadas a cosas que queremos nosotros y no son las que el Señor quiere. A veces estamos corriendo con tantas cosas en la cabeza que estamos cansados para poder escuchar al Señor. Y lo que yo estaba sintiendo es que el Señor me estaba hablando a mí, era acerca de, bueno, ¿cómo está mi tiempo de escuchar? ¿Estoy escuchando? ¿Estoy respondiendo al Señor? ¿Estoy dejando que Él nos hable o no? Pero cuando estaba pensando en todo esto, me vino a la cabeza la frase del evangelista Moody, que dijo que la mejor manera de predicar es con la Biblia de un lado y el diario en el otro lado. Creo que el Señor nos está llamando a que nos demos cuenta que cuando el Señor estaba hablando acerca de los últimos tiempos, estaba hablando acerca de la guerra, de los rumores de guerra, del llamado a estar alertas, a estar preparados. No era solamente para ciertas personas en el pasado, sino que también nos toca de cerca, y es un momento para escuchar. Lo que yo estaba pensando últimamente con todo esto es cómo es que podemos estar tan desconectados a veces de esa realidad, o cómo es que podemos decir, bueno, sí, o procrastinar
y decir, bueno, voy a hacer la cosa mejor después. A veces tenemos momentos de decisiones como el Año Nuevo y esas decisiones duran muy poco. Entonces, ¿cómo hago para que para que yo pueda escuchar al Señor mejor? Y lo que me trajo esta memoria del Señor fue una radiografía de mi corazón, como un llamado de atención. Y quiero llevarlos a ese pasaje. El pasaje está en Mateo capítulo 13. Es una parábola que es muy conocida, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 dice lo siguiente. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, el que dio una cosecha que dio 30, 60 y hasta 100 veces lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esta frase de el que tenga oídos para oír, que oiga, es como, también nosotros llamamos atención, nosotros como diciendo, bueno, atención, prestar atención, vas a prestar atención sí o no, pero una parábola es difícil de poder comprender si alguien no la explica, no la pone más en claro, porque tiene un significado. Y los discípulos le preguntan al Señor Jesús acerca del significado, de por qué habla en parábolas para todos. Pero después el Señor Jesús en el versículo 18 dice lo siguiente: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. El que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o la persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Hay otras parábolas con las que el Señor continúa explicando acerca de lo que sucede cuando la palabra es dada, ¿no es cierto? Pero cuando estaba pensando en todo esto y teniendo este momento con el Señor, ¿no es cierto? Que el Señor me estaba abriendo los ojos y llamando la atención. Y en este momento uno puede decir que Dios está llamando la atención a todos nosotros con lo que sucede en Ucrania y lo que está sucediendo alrededor del mundo, y que todo parece ser una cuestión de incertidumbre. Es momento de que abramos los ojos y que nos demos cuenta que el Señor nos está hablando, que nos está llamando la atención. Y no es momento para salir corriendo y estar poniéndose con un nivel de ansiedad increíble o dejando que nuestra mente vuele a lugares que no debe ir, porque la verdad que no tenemos la capacidad de saber qué es lo que va a pasar. Pero tenemos la capacidad de saber quién está en control y de quién nos llama a Él, ¿no es cierto? Hoy en día la verdad es que somos una sociedad que está sobrepasada, sobrecargada de información. Un estudio hecho por la Universidad de San Diego en el 2004 decía que una persona común y corriente recibe un promedio de 34 gigabytes de información al día. Todo esto es entre la televisión, el diario, los emails, los mensajes de texto, las publicidades. Y eso parece ser, es un montón, pero son como si uno viese 8 películas
cerca de 8 películas de corrido, ¿no es cierto? Tanta información. Y lo que sucede es que nuestro cerebro está sobrecargado. Y decía que esa cantidad era 350 veces más que lo que una persona común y corriente recibida hacía 20 años atrás, o sea, del 2004, en los mediados de los 80. Hoy en día otro estudio en el 2009 salió a decir que el promedio de información que recibimos es 74 gigabytes, que son como cerca de 16 películas que uno mira en el día. Y eso, ¿cómo uno hace para poder procesar tantas cosas? Lo que sucede es que nuestro cerebro está cansado de recibir tanta información, cansado de recibir tantas cosas y no saber cómo decidir. Y uno parece ser que en vez de saber qué hacer, sabe menos qué hacer. En vez de poder tomar una decisión rápida y de poder tener claridad, uno tiene menos claridad, está más lento. Hay muchas más distracciones, muchas más interrupciones y uno tiene que aprender a poner límites, ¿no es cierto? ¿Y cómo hago para demarcar mis límites? ¿Cómo hago para asegurarme de que puedo hacer algo constructivo? ¿Cómo puede ser que tengamos tanto acceso a tantas cosas, a tanta información, a tantas cosas prácticas, pero en vez de crecer fuertes y disciplinados, parece ser que crecemos cada vez más débiles y sin disciplina? Y la disciplina a veces no nos gusta, pero disciplina tiene muchas excepciones a la palabra en sí. Puede ser tomado como disciplina, como una corrección, ¿no es cierto? Pero también la disciplina es la capacidad de uno de autoponerse límites para asegurarse de que uno cumple un objetivo en general. Y entonces, si estamos siendo llevados a este tiempo de ansiedad y de descontrol y del no saber y las prioridades que tienen que ser evaluadas, me hace acordar al pasaje de Mateo 6:33 que dice: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido". ¿Y qué es eso de todo lo demás? Sino que la comida, la bebida, lo que debemos de comer, el futuro, ¿no es cierto? El Señor siempre habla acerca de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y cuando escuchamos acerca de noticias fuertes como esta, nuestro corazón se mueve y existe ansiedad. Entonces, creo que si no prestamos atención, no podemos cambiar el curso de las cosas, hacer las cosas mejor. Creo que todos estamos llamados a hacer las cosas mejor, ser mejores seguidores de Cristo, ser mejores padres, ser mejores personas en general y dejar que el Señor trabaje en nosotros. Eso me hace acordar que la habitación del Señor es constante. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros como iglesia pensemos de qué manera podemos ayudar a la congregación a poder crecer de la mejor manera? De poder asegurarnos de que el estrés de la vida no nos lleva por delante. Lo que me llamó la atención a mí cuando el Señor me estaba hablando era qué tipo de terreno es mi corazón, qué tipo de terreno es nuestra vida. Y la evaluación acerca de eso la tenemos que hacer cada uno de nosotros. No puedo decir, bueno, vos sos terreno, creo que tiene que ver con el venir al Señor y preguntar al Señor qué tipo de terreno soy yo. Puede ser que sea de esas personas en que mi corazón está tan duro por tantas cosas que han sucedido que la palabra de Dios ni siquiera hace contacto con nuestra vida, y que así como entra por un oído sale por el otro, porque no entendemos. Y creo que como congregación eso no quiero que nadie termine diciendo, bueno, yo soy iglesia pero no entiendo nada, no conozco nada, no entiendo la palabra. Entonces queremos hacer algo acerca de eso. Y si los discípulos, por ejemplo, cuando escucharon al Señor decir, Señor, ¿y qué significa eso? Lo que hicieron es preguntar. Entonces una forma simple para alguien que quiere seguir a Cristo es, cuando uno no entiende, es preguntar. No hay ningún tipo de
tipo de temor o de vergüenza en decir, la verdad que no entiendo esto, alguien me puede ayudar. Creo que hay diferentes opciones y alternativas para cualquiera de nosotros en poder crecer en nuestro caminar con Cristo. También la otra opción es ya un poco más teniendo que ver con la respuesta que tenemos, ¿no es cierto? Dice, es la semilla que brotó porque la tierra no era profunda, pero cuando se dio el sol las plantas se marchitaron y no porque no tenían raíz. El Señor dice que esa es la que llegó en terreno pedregoso, que oye la palabra, inmediatamente la recibe con alegría, pero no tiene raíz, dura poco. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. La verdad es que los problemas y también el momento en que tenemos que dar razón de nuestra fe es un tiempo de prueba. Es un tiempo de decir, bueno, la verdad estamos siguiendo al Señor de corazón o son solamente momentos en que nuestra fe tiene que ser probada, en que debemos decidir si hemos de creer en la palabra de Dios o solamente queremos los beneficios que podemos recibir, y cuando me toca pagar un precio no nos gusta y salimos corriendo, y ese lamentablemente solamente hay una persona que puede responder acerca de eso, es la persona que recibe la palabra, ¿no es cierto? Pero es verdad que hay muchos en medio de nosotros que al principio vemos que hay mucha alegría y contentamiento o regocijo, pero vemos que no progresa y eso nos duele mucho. Pero hoy en día creo que el mayor diagnóstico o la mayoría de las personas o los seguidores de Cristo tienen un problema o tenemos un problema y somos similares a la semilla que cayó entre espinos, que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Y con esto, en este momento, creo que este es un llamado para nosotros, es que no dejemos que las preocupaciones de la vida nos lleven a lugares difíciles o a ahogar la palabra, sino que vengamos al Señor con un corazón dispuesto y que a pesar de los problemas, a pesar de las preocupaciones de la vida, de lo que viene por delante, que confiemos en el Señor, que confiemos en su guía, confiemos en su protección y que le busquemos por sobre todas las cosas. Es un tiempo que el Señor nos llama a abrir los ojos, no a salir corriendo, sino a buscarle de corazón, a que haya un tamiz, un tamiz en nuestra vida, que pasemos las circunstancias, los pensamientos, los deseos, los dolores o las cosas que nos suceden por el tamiz del Señor. Y eso solo sucede en la presencia del Señor. Y para eso debemos hacer un diagnóstico, como cuando vamos al doctor, ¿no es cierto? A veces decimos, no sé si te ha pasado que alguien te toca y dice, bueno, no toques ahí porque me duele. Y si uno va al doctor y le dice, doctor, no toque ahí porque me duele, el doctor le va a decir, no, justamente si te duele es que hay algo que está mal y hay que corregir. Es mi deseo que vayamos al Señor y el Señor nos haga el testeo, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver cómo estamos, a ver cuál es el siguiente paso. Sabemos que el Señor es bueno y nos quiere llevar a toda verdad, pero si nosotros mismos cerramos las puertas y decimos no quiero saber nada, estoy bien, o más tarde, o no importa, no pasa nada, si ignoramos el diagnóstico o lo que el Señor está diciendo, vamos a terminar en malos lugares. Eso me hace acordar a un pedacito de un libro de C.S. Lewis que dice que el camino más seguro al infierno es un camino gradual, un camino con una caída mínima, con una bajada que es muy lenta, sin demasiados cambios bruscos, sin demasiados curvas, sin marcas y sin señales. Significa que vamos de repente decayendo y nos damos cuenta que si no hacemos una evaluación o alguien nos llama la atención, el camino de crecimiento y de la falta de
de celo por el Señor puede estar sucediendo. Y esto puede ser marcado por cosas como, por ejemplo, bueno, no sé cuánto fue la última vez que me dediqué al estudio de la palabra, no sé o la lectura y la meditación de la palabra, ni siquiera estudio y meditación de la palabra. A veces nos sentamos enfrente de la palabra de Dios y leemos como si fuese el horóscopo del día, ¿no es cierto? Y eso no es lo que el Señor nos llamó. Hay momentos en que estamos enfrente de la palabra y no nos acordamos nada. Pasan 5 minutos y no nos quedó nada. No sabemos cómo leer la palabra, no sabemos por dónde empezar y la vergüenza o el temor al que alguien nos tilde de algo distinto nos deja ahí como diciendo, bueno, en algún momento lo voy a entender, o tenemos tantas preguntas que mantenemos a Dios como si fuese un encarcelado o en un costado diciendo, bueno, si no me respondes esto no voy a hacer nada más. Yo no sé cuáles son las razones por las cuales uno está estancado, pero puede ser que estemos estancados. Y solamente tú puedes decir, bueno, cuál tipo de terreno es tu corazón. Lo que sí sé es que si abrimos la palabra en el Salmo 119, el autor del Salmo 119, el Salmo se le atribuye a David, como si fuese que haya escrito ese Salmo durante su vida. No hay una nota que nos diga cuál es el autor, pero se le atribuye a David. Y en el versículo 9 empieza con esta pregunta: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y uno puede decir, bueno, yo no soy joven, ya está, ya pasó, pero si uno tiene en mente el deseo del autor de guiar a buenos pasos, uno puede darse cuenta que su respuesta puede ser aplicada para cualquiera, que dice, viviendo conforme a tu palabra. Es un llamado a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es nada más que la revelación del mensaje de Dios para todos nosotros, porque nos quiere llevar por buen camino, a buen destino, sin importar las circunstancias, sin importar lo que estamos, independientemente del lugar donde hayas vivido, donde hayas nacido, independientemente del círculo en el cual te hayas criado, la universidad a la que hayas estudiado o no, o si has salido de este pueblo o no, el mensaje es el mismo. Una vida íntegra solo puede ser vivida viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. El versículo 10 dice, yo te busco con todo el corazón, no me dejes que me desvíe de tus mandamientos. Ahí veo un llamado doble, ¿no es cierto? Un buscar del Señor, el responder a su llamado y el deseo de pedirle al Señor que nos guíe en sus caminos, porque en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Yo te busco con todo el corazón. Es un deseo, el autor está diciendo que su propósito principal es conocerlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas veces nosotros decimos, bueno, ¿es ese mi deseo? ¿Es el deseo de mi corazón de buscar al Señor con todo, o solamente en parte, o cuando lo necesito, o cuando o cuando tengo tiempo? No deje que me desvíe de tus mandamientos. Es un clamor pedido, decir, Señor, si es por mí mismo, yo termino en malos pasos. Señor, guíame a toda verdad, ¿no es cierto? En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Es una intencionalidad, habla de intencionalidad, de un atesorar, de un guardar, de suma importancia. Pues las otras cosas no son tan importantes, pero atesoro la palabra de Dios en mi corazón. Entonces me pregunto, bueno, ¿estoy atesorando la palabra de Dios en mi corazón o solamente haciendo como un snacks acá y allá? Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Es un deseo de pedirle al Señor, la verdad, si no me abrís la palabra, si no me enseñás, no voy a entender nada. Te busco, Señor, a ti. Con mis labios he proclamado todos tus juicios que has emitido. Es un
es un proclamar, el hablar, me hace acordar de que el autor no tenía acceso libre a un libro como nosotros, sino que era un memorizar, un repetir, el guardar, porque no tenía acceso directo. Y a veces el acceso directo a las cosas nos hace, en vez de esforzarnos más, nos quita ese sentido de urgencia, ese sentido de necesidad, el sentir el deseo de no olvidarnos ninguna palabra, porque decimos, bueno, pero si está ahí nomás, cuando necesito la agarro y veré qué pasa. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. El autor está hablando acerca de eso, que su deseo es, primero y principal es obedecer al Señor y no a su riqueza. Entonces, viendo y considerando la cultura en que vivimos, tengo que preguntarme a mí mismo, ¿cuál es mi deseo principal? Estábamos viendo un video en mi grupo pequeño y entrevistaban a las personas acerca de cuál es el objetivo de sus vidas y uno decía, muchos dijeron, bueno, ser rico. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Ser rico? ¿Será? ¿Para qué? ¿Para quién? Lógicamente muchos decimos, no, pero ¿cómo vivimos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿No es cierto? En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite. Jamás me olvidaré de tu palabra. Es un deseo de caminar en el camino del Señor, porque sabemos que aún aunque sepamos un montón, sin la guía y la ayuda del Señor y sin el deseo de seguirlo, a pesar de todo, podemos ir a lugares complicados. El hijo del rey David, su nombre es Salomón. Dentro de muchos hijos que tenía, Salomón también se convirtió en rey de Israel y fue llamado el hombre más sabio de todos. Sin embargo, por saberlo todo, no significa que haya obedecido lo que sabía que debía de hacer. Y aún a pesar de saberlo todo, de tener toda la información y de poder sorprender a todos y de tener a todo el mundo a sus pies, decidió desobedecer la palabra de Dios. Se terminó casando con gente que el Señor había dicho no te cases con esa persona. Y su corazón empezó a desviarse de los caminos del Señor. Y aunque era el más sabio de todos, aunque era el que tenía más recursos de todos, su final no fue tan feliz, porque terminó no obedeciendo al Señor. Momentos de dolor, momentos de ¿cómo puede ser? Entonces nos habla acerca de las falacias que decimos, que si tenemos más dinero vamos a estar bien, que si solo fuese más inteligente voy a estar bien, si mis circunstancias fueran distintas voy a estar bien, pero todo empieza con el deseo de buscar al Señor y de obedecerlo, un paso a la vez. Me acuerdo de Job, que aunque sea el hombre más íntegro del mundo, de acuerdo al capítulo 1 de Job, más adelante, en el capítulo 29, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, le dice el Señor, ¿cierto? Es un momento del redescubrir quién es el Señor. Me hace recordar al llamado de Leonard Sweet, es un autor que dice que en cada avivamiento existen tres cosas que suceden. Uno es el retornar a la palabra de Dios. El segundo es no solamente retornar a la palabra de Dios, sino leer la palabra de Dios en la lengua de su cultura, o su lengua nata. Y el tercero es el redescubrir la supremacía de Cristo. Entonces nuestro deseo como iglesia durante el periodo que viene es que podamos juntos, primero y principal, venir al Señor y preguntarle, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué tipo de terreno soy? Venir al Señor una evaluación de mis circunstancias, una evaluación de mi condición. Señor, ¿cómo estoy en mi relación con vos? ¿Cómo estoy en mi relación con los demás? El segundo aspecto es evaluar cómo es mi disciplina de buscar al Señor. ¿Puedo decir que el Señor es lo que busco al Señor con todo mi corazón o no? Y un tercer lugar es, bueno, ¿qué voy a hacer acerca de eso? Creo que hoy mismo Dios nos llama a
tomar una decisión que sobrepase el lunes, una decisión que sobrepase más allá de los movimientos que suceda, de cómo la economía vaya, pero que empiece por una identificación de la necesidad, la urgencia y la necesidad de que estemos sólidos en el conocer a Cristo, el conocer su palabra y caminar en ella, ¿no es cierto?, en obedecer a Cristo. Hay un estudio de la iglesia de Willow Creek que dice que hizo un análisis acerca de cómo podían asegurarse de que las personas que iban a su iglesia, aunque era tan grande, que sean transformadas por Cristo. Tiene que ver con el leer la palabra o la calidad de la alabanza, tiene que ver con la exposición, las actividades de la iglesia o lo que sea. Y lo que este estudio guió es que era que la vida de la persona es transformada de manera directamente proporcional a su estudio de la palabra. Entonces, como iglesia queremos decir, bueno, no queremos solamente leer la palabra en algunas secciones o estar saltando por lo que de acuerdo a lo que sucede en nuestro ángulo de vista, que siempre es corto, sino queremos crecer en el Señor y leer su palabra y poder crecer, conocer a Cristo, conocer de su amor para con nosotros. Entonces vamos a empezar en el mes de abril un programa nuevo donde vamos a estar leyendo juntos la palabra de Dios y cada semana meditando acerca de un pasaje por el cual durante el que hemos meditado. Entonces meditar significa también dedicar tiempo, dedicar de nuestras prioridades, poner al Señor en primer lugar y de estudiar juntos y de caminar juntos en el estudio de la palabra. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, si alguien me pudiese explicar la palabra de Dios, si me pudiese decir qué hago, sería muy bueno? Entonces vamos a tener el privilegio de tener a alguien que ya dejó su legado por medio de explicar cada pasaje que vamos a estar leyendo, y juntos vamos a crecer en el conocer la palabra, en el conocer a Cristo y de seguirlo. Así que hoy quiero cerrar con esta pregunta. Basado en la parábola del sembrador, si uno tiene que ir al Señor, quiero preguntarte, ¿qué tipo de suelo es tu corazón? ¿Qué tipo de suelo encontrás? ¿Cuál es el diagnóstico que el Señor te da? ¿Cuáles son las excusas que estamos dándole al Señor para no buscarlo? ¿O qué sucede cuando lo buscamos? ¿Qué tan frecuente lo buscamos? ¿Qué cosas son las que nos llevan adelante para buscarlo o no? ¿Cuál es mi situación? Y quiero que respondas al llamado del Señor. ¿Qué vas a hacer con el llamado que Dios te está poniendo hoy enfrente de ti? ¿Qué vas a hacer para que esa decisión perdure más allá del lunes? Hay muchas cosas que me gustaría hablar en persona con cada uno de ustedes, pero en este momento la respuesta solamente las puede dar tú. Mi deseo que el Señor te guíe, te busque, y que el fervor y el deseo de conocer a Cristo sea lo que guíe nuestras vidas. Así que oro por ustedes, oro por ti, oro por tu familia, y que el Señor nos guíe a conocerlo más, a buscarlo más, y que ese amor y fervor por Él no decrezca, sino que veamos las señales y los llamados del Señor a la atención, que estemos alerta y respondamos a su llamado. El Señor te bendiga.